Pero, mientras tanto, pasan cosas y el MEF ha aprobado un nuevo endeudamiento por 770 millones de dólares para el programa de recuperación post-COVID-19. Sin duda, este programa de recuperación también lo cogerá el nuevo gobierno. El comentario económico de Pedro Grados Smith se ocupa de este tema. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Mabel? Sí, efectivamente el MEF ha aprobado un nuevos créditos por 770 millones de dólares provenientes de la banca multilateral. Hay una diferencia entre el endeudamiento en la banca multilateral, generalmente siempre está presente, aunque resulta ser a veces algo más caro que cuando uno recurre a los mercados financieros privados en el mundo. En este caso, hemos retornado al Banco Mundial, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso del Banco Mundial es un crédito por 750 millones de dólares, básicamente para políticas de desarrollo y recuperación post-COVID. Estos créditos además otorgan otro tipo de facilidades. Por ejemplo, tienen un periodo de gracia en el cual solo se pagan intereses, no se paga principal, y va a ser el cronograma de pagos considera desde el 15 de marzo del 2025 hasta el 15 de septiembre del 2032. Por otro lado, también hay un crédito de 20 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de soluciones sostenibles de transporte eléctrico del Perú. Transporte eléctrico, recordemos que esto implica no contaminar y que además tenemos litio y en el futuro podríamos ser autosuficientes en la generación de las baterías necesarias para este transporte. Adicional a ello, se piensan emitir bonos soberanos por 64 millones de soles para proyectos de inversión. Se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre los niveles de endeudamiento. El Perú tiene posibilidades de endeudarse, a diferencia de la mayoría de países de América Latina. Hay que hacerlo con responsabilidad, sí. Es como una persona. Si tiene cero deuda o tiene bajo nivel de deuda, puede endeudarse y podrá pagar la deuda si esto va a ser invertido. Si va a consumo, es un poco más difícil porque otras fuentes son las que deberían de generar los recursos para el pago de la deuda. La presión tributaria en el Perú está en 36%. Hay un tema de referencia que es 30 y lo más probable es que sea cual fuera el próximo gobierno tenga que subirlo a 40 o 45. Irnos más allá de esos niveles sí puede ser peligroso porque solo los intereses podrían implicar que enfrentemos problemas en el futuro. Pero una deuda bien manejada puede generar incluso un impulso y un crecimiento que permita la recuperación del empleo y salir del problema económico en el cual estamos. Ahora, Pedro, ¿cuánta espalda tenemos para seguir endeudándonos, entendiendo los ofrecimientos, por ejemplo, del señor Carranza, ¿no? Del equipo de Fuerza Popular, quien señala que podemos endeudarnos hasta el 45% del PBI, aproximadamente es lo que ha dicho, ¿no? Con este paquete de endeudamiento, ¿cuánto nos queda, digamos, de espalda para la deuda? Vamos a hablar de grandes cifras. Si hablamos de un Producto Bruto Interno de 200.000 millones de dólares, 10% es 20.000 millones de dólares, aproximadamente ese es el nivel de endeudamiento adicional en el extremo que podríamos tener. Yo diría más 15.000 millones de dólares que 20.000 millones de dólares. Pero además hay que ver en qué se va a utilizar ese endeudamiento. Si ese endeudamiento va a proyectos de inversión, por ejemplo, se hace la carretera central, lo cual significa que toda la cantidad de alimentos que viene del centro del país saldría más rápido, más barato, se podría exportar, etcétera, etcétera. Eso genera casi un mecanismo de autopago. Si esto va a consumo, o sea, va a incremento de salarios, ese es el problema. Entonces, ¿hay capacidad de endeudamiento? Sí, yo diría entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de manera responsable, pero esto tiene que ir a pagar o a ser invertido más que a gasto de consumo. Tiene que ser manejado adecuadamente, ¿no? Exactamente. Pedro Grados Smith con el comentario económico regresa en una hora aquí en la rotativa del aire. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Son las 6:40.